agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Saludos dominicanos. En todo el territorio de la República, hoy viernes 24 de octubre del 2003, tenemos otra edición de Agenda Nacional que les llega a través de Globo, Canal 19 UHF, de lunes a viernes de 11 a 11:30, Canal 19 del Cable Astra y Canal 46 del Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillananita, y para llevar adelante este programa especial que hoy tenemos con el ingeniero José Luis Moreno San Juan, con el tema eléctrico, contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Ogandopín. Muy buenas, Roger. Buenas. A pesar de todo el agua que ha caído, ¿no? Ha caído, ¿eh? Muy buenas noches, Buenas, José buenas. Luis. Tú sabes que ¿Qué tal? tenemos un tema fijo contigo, y es la crisis eléctrica. Queremos leerte un par de titulares que tienen que ver con el asunto. Vamos a ver. Hipólito Mejía hizo un meeting sin luz en Villa Duarte. Bueno, o sea que el presidente se estrenó ya con sus apagones. Dice aquí: solo las luces de las cámaras de televisión iluminaron al presidente Hipólito Mejía anoche en el sector Calero de Villa Duarte cuando se presentó ante simpatizantes de su reelección a las 7:30 de la noche. El apagón llevaba 4 horas. Vamos a ver qué más. El Congreso autoriza emitir bonos por 5.140 millones de pesos. Bueno, esto lo vamos a examinar desde el punto de vista de su impacto económico y financiero y bancario y todo eso, pero con el ingeniero José Luis Moreno le queremos solicitar su opinión sobre una parte que trae la crónica del Listín Diario. Dice aquí: la Cámara de Diputados autorizó ayer al Poder Ejecutivo imprimir, emitir y negociar bonos por 5.140 millones, dice, para refinanciar la deuda interna del sector descentralizado con el Banco de Reservas, la del gobierno central y la de otras instituciones estatales con el Banco Agrícola. Entonces, más adelante, ya entra en pormenores, dice: los bonos se destinarán también a cubrir la deuda de la Corporación Dominicana de Electricidad con el sector privado, la cual fue asumida parcialmente por el Banco de Reserva. ¿Cuál deuda será esa, ingeniero? Bueno, esa deuda puede ser los 15 millones de dólares que tuvo que dar la Unión Fenosa. Eso puede ser una parte. La parte en efectivo de las deudas. Y deudas que se han dejado, o sea, como herencia, ¿no? Con la operación de Unión Fenosa. Eso es una parte. También puede haber algún que otro tipo de financiamiento para obras específicas. Pero está hablando como de algo que ya el Banco de Reserva lo asumió, es decir, algo que sucedió. Obviamente con respecto a la deuda que ellos dejaron, que se han mencionado 100 millones de dólares y otros dicen que son 85 millones de dólares, eso efectivo, obviamente no se ha hecho efectivo porque esas son las gente que están presionando con apagones. Sí, por eso es una de las formas habituales de tratar de presionar a los cobros dando apagones. Eso siempre. Pero quiero decir que el Banco de Reserva obviamente no había hecho esa parte, no lo había avanzado, porque si no, no estarían haciendo esa maroma que, por cierto, está prohibida por la ley, ¿no? Sí, se supone que no deben de haber cortes de energía porque en el mismo artículo 91 de la Ley General de Electricidad establece que debe haber continuidad en el servicio. O sea que no. Y la Ley de Utilidad Pública de 1935, la número 848. También, o sea que no se puede alegar falta de combustible y apagar las plantas, porque para llegar a una iliquidez tal de que se obliguen a pagar las plantas, tendrían que tener una deuda acumulada muy superior a la que se dice que se tiene. O sea, porque en estas ventas de energía hay unos márgenes bastante favorables a los generadores. O sea que no estamos justificando que no se le pague, sino que simplemente, o sea, llegar al extremo de apagar por falta de combustible, tendrían que realmente demostrarlo. ¿Tu opinión es que las plantas generadoras han hecho buen negocio? Las plantas generadoras desde el principio han hecho un muy buen negocio, o sea, hasta por el simple hecho de haber conseguido un
contratos para la venta de energía con precios muy superiores a los que tenía la antigua Eso incluye CD. a las mixtas, ¿no? Sí, correcto. Y entonces, ¿cuánto le está entrando el Estado por esa vía? Porque si esa es una actividad rentable y el Estado tiene el 50% de las acciones, debería estarle entrando dinero. De las utilidades debería estarle entrando una cuantiosa suma que va a lo que se le conoce como fondo patrimonial, pero no, lo que no sabemos exactamente es cómo se está nutriendo ese fondo patrimonial y para qué se destina el Y fondo. que todo depende también de la contabilidad que se esté llevando, porque ese socio que tiene el Estado, esos socios pueden amañar la contabilidad y decirle al socio, mira, perdimos. Y yo no te puedo entregar ninguna participación porque perdimos. Al contrario, tú tienes que ahora buscar un dinero para tapar estas deudas que tenemos. Eso no era el chiste que tenían. Sí, generalmente eso es lo... pero los generadores nunca han dicho que pierden. Las distribuidoras son las que siempre alegaron que tenían pérdidas. Ah, sí. Porque los generadores desde el año 99, o sea, se debe recordar que Itabo en el diciembre del 99 fue y entregó una suma de 200 millones de pesos aproximadamente, que correspondía al 50% de las utilidades del Estado, en 3 o 4 meses de operación, sin haber hecho ninguna inversión en las plantas ni nada, simplemente porque... Sacándole provecho a lo que era del Estado. Porque lo que le permitía era tener unos precios de venta muy por encima de los que eran los razonables de la CDE. O sea, estamos hablando en aquel entonces de alrededor de 1.4 centavos de dólar por kilovatio hora, que por el simple hecho de tenerlo en el contrato, pues las generadoras cobraban eso, sin importar que las distribuidoras estuviesen recaudando o no el dinero. O sea, ellos tenían la obligación de pagarle de acuerdo a lo que está establecido en el mercado, ¿no? O sea, en el organismo coordinador. Entonces, ya por el simple hecho de tener un contrato a precios muy ventajosos, pues comenzaron a ganar dinero. Si después se toma en cuenta que las plantas se repararon, se rehabilitaron, capitalizándose con la capitalización, en el caso de la generación, eso es un hecho bastante que se puede comprobar. Perdón, para que la gente entienda. Tú lo que estás diciendo es que las inversiones se hicieron con el dinero que nos estaban cobrando a nosotros. Ya se había recaudado. Exacto, con el dinero que le cobraban a las distribuidoras, ¿no? Que las distribuidoras tenían que pagar. Nos cobraban a nosotros. Exacto. Entonces, es de esperarse que después los rendimientos de estas plantas mejoraran sustancialmente con los mantenimientos y por lo tanto era muy factible haber hecho reducciones todavía mayores de lo que eran los costos de abastecimiento de la distribuidora y a su vez entonces tener cierta flexibilidad con el asunto de la tarifa, o sea que en ningún momento se ha bajado, todo el tiempo se ha aumentado. No, ha aumentado y ahora se va a aumentar más. Tú sabes que con ese asunto de la comisión cambiaria, para mí fue una sorpresa y yo recuerdo que lo conversamos, yo te pasé alguna información sobre eso, de que el Banco Central, a través de las resoluciones que dicta la Secretaría de Industria y Comercio, aplica la Secretaría de Industria y Comercio, los retiene entonces la refinería o la aduana, yo no sé quién cobra eso, una comisión cambiaria que hasta hace poco era de un 4.75% sobre todas las importaciones petroleras. A mí me daba eso alrededor de 3.000 millones solamente en el consumo del año 2012. Y yo decía, ¿y cómo es que se le está dando al Banco Central 3.000 millones de pesos a costa de encarecer los combustibles para que eso se multiplique en la economía de una forma que cuando llega ya a los precios finales de los bienes y los servicios se ha multiplicado muchísimas veces? Fíjese qué pasa, que la energía siempre va a ser un insumo básico y por lo tanto si usted aplica impuestos en esa base, eso tiene un efecto demoledor para todo el resto de la economía. E inclusive, o sea, con todo este asunto de la globalización, nosotros pues vamos a ser unos importadores totales casi de todo, porque nosotros no podemos colocar productos con el insumo energético tan caro que puedan competir ni con los países de Centroamérica. O sea que evidentemente... Pero tomando en cuenta que muchos de esos productos que vienen están subsidiados en sus países también. En la producción agrícola, fundamentalmente sí, de los países desarrollados, pues vienen con subsidios de parte del gobierno de esos países. Entonces, evidentemente que a nosotros nos va a costar más caro hasta una libra de pollo producirla aquí
que importarla, si nos vamos al simple hecho mercantil, ¿no? O sea, Pero tú sabes que eso es atentar contra la autosuficiencia alimentaria del país. Y no es verdad que la guerra contra el hambre en el mundo se va a ganar si cada país no se hace autosuficiente alimentariamente. Es decir, cada país tiene que producir lo que se come, porque de lo contrario se va a caer en lo que tenemos, que hay algunos países que acumulan una capacidad de producir productos agrícolas subsidiados para demoler toda la capacidad productiva del resto de los países, para ellos vender y colocar sus productos que ya están subsidiados a sus productores. Incluso en el caso de Estados Unidos se subsidia al productor para que no produzca. Pero Contra eso no se puede competir. Sí, pero en el caso de la energía, pues todos esos impuestos que se aplican en la base, entonces se van acumulando costos que entonces afecta todo lo que son la producción. Entonces esto que se acaba de hacer de la comisión cambiaria, subido al 10%, es un impuesto en la base del precio de los combustibles de donde se genera la energía eléctrica. Correcto, sí, eso tiene un efecto muy negativo, sobre todo, ya un sector que tiene una serie de problemas, sobre todo en lo que es la base de la generación hacia el distribuidor, y entonces eso va a presionar más hacia posibles incrementos de tarifa en vez de reducciones. Entonces vamos a estar en un círculo vicioso porque ya las tarifas están tan altas que la gente no es que no quiera pagar, es que no puede pagar esas tarifas. Entonces llega un punto, lo que le llaman en economía el punto de elasticidad, donde si usted aumenta más el precio en vez de aumentar la recaudación, lo que hace es que se le cae, o sea, porque realmente se deja de consumir ese producto. En el caso de la energía eléctrica, tal vez se trataría de buscar alguna solución de las tantas para suplirse de la energía sin pagarla. Entonces lo que va a incentivar tal vez sea el que la gente es el fraude. O sea, pero el Instituto de Energía, que olvidé decir, aunque ya lo había anunciado ayer, el ingeniero Moreno San Juan es el director, hace ya una semana o algo así que hizo una propuesta de política de precios para que se viera cómo economizar en términos de costos. Sí, eso es correcto, o sea, en lo que es la base de la generación y de acuerdo a los datos que nosotros tenemos y los estudios que hemos hecho, pues da una diferencia sustancial con relación a los precios en que se están vendiendo la energía en el marco del Acuerdo de Madrid. Por eso hemos dicho que bueno, el Acuerdo de Madrid cumplió su objetivo inicial. ¿Y cuál fue ese objetivo? ¿Meter dinero en el bolsillo? No. El tema fue los contratos de venta desde la base de la capitalización tenían precios muy altos. ¿Cuáles fueron esos contratos? Los que preparó la CREC, que se usaron como modelo para entonces establecer las relaciones comerciales entre la generadoras. ¿Eso fue lo que se discutieron antes de la licitación? Esos son en parte de los acuerdos que siempre hemos señalado, de que la licitación en sí, en un momento dado, nadie estaba interesado y entonces se tuvieron que hacer una serie de acuerdos para que pudiese tener feliz término para los propósitos de la CREC. El ingeniero Moreno San Juan tiene una forma muy diplomática de decir las cosas y nosotros aquí tenemos otra manera para que la gente nos entienda. Eso fue un fraude que concertó la Comisión de Reforma de la Empresa Pública en el gobierno de Leonel Fernández, encabezada por el señor Antonio Isaconde, pero con la anuencia del presidente Leonel Fernández, para que como no había habido respuesta a la licitación internacional a la cual obligaba la ley 141/97 de reforma de la empresa pública, entonces se llamó a un grupo de gente que por casualidad eran los mismos que tenían 2 años y medio ahí en la CDE corroborando que 20 o 25 millones de dólares. Creo que fueron 30 millones. Estamos hablando de Unión Fenosa. Ese solo hecho debió haber descalificado a Unión Fenosa para que fuera llamada, pero no importa, lo llamaron. Ellos venían con toda una información de estar metidos en la empresa, tomando datos. Eso se llama, de acuerdo con la legislación norteamericana, insider trading. ¿No? Insider trading. ¿Y qué le hacen a los que están en esas cosas? Lo sacan de la misma banca esposado y se lo llevan por ahí mismo. Eso tiene que estar bastante bien redondeado en la nueva legislación sobre responsabilidad corporativa. Bueno, nada de eso fue atendido por la gente de la CREC.
Ellos llamaron a una reunión, repartieron el pastel y después simularon una licitación internacional. Eso fue lo que se hizo aquí en la República Dominicana. Excúsenme, ingeniero, sí, entonces pero tenemos que hacer que la gente sí, nos entienda. los precios estaban muy altos y ya para el momento que se acordó... Perdón, o sea que la repartidera del pastel tenía unos precios altos para el negocio. Para los generadores. Ajá. Entonces, a los distribuidores se les dio como una especie de compensación. Ustedes pueden generar también, para que se defiendan como lugar. Cosa que no salió debió para hacerse partiendo de las reglas del mercado, que supone que cada quien debía estar en lo suyo. ¿No es así? Entonces, Perdón, vamos a aclarar eso. Eso fue el 15% de la demanda. ¿Fue? de la demanda. Sí. ¿A quién se la dio esa facultad? Esa facultad se le dio a de norte, a de sur y a de este, o sea, a las A las distribuidoras. empresas mixtas, Exacto, donde el Estado tiene 50%. sí. Ok. El tema entonces es que el Acuerdo de Madrid lo que trató fue de bajar los costos de abastecimiento de las distribuidoras para que pudieran subsistir O sea, bajarle el precio a que vendían las generadoras a los distribuidores. En ese momento, pues el consumidor no recibió absolutamente nada, siguió con su misma tarifa que tenía ya desde el momento de la reforma del sector. Y el aumento del plazo, 15 años. Bueno, se hizo precisamente para que las empresas de generadoras ganaran lo mismo en el tiempo que lo que tenían en los contratos anteriores a 5 años. Por eso, para nosotros, el acuerdo logró un objetivo, pero creó un problema a largo plazo, porque mantenía O sea, con un objetivo en el contexto de la cosa que comenzó mal. Exacto. ¿Verdad? Pero, Que estemos claros. pero después, en el transcurso del tiempo, pues lo que se ha visto es que hay otros problemas adicionales y que aún con esos costos de abastecimiento va a ser difícil que se pueda lograr el propósito de tener una energía a nivel tarifario a precios aceptables para lo que es el consumidor, y por eso, como acuerdo al fin, debe de ser modificado, debe llegarse a un nuevo acuerdo dentro de todo este contexto de la reforma para que tratar de que funcione las operaciones comerciales entre las generadoras y la Pero tú distribuidora. estás tocando la parte económica, financiera, del negocio o del servicio eléctrico, porque o es servicio o es negocio dependiendo de cómo se enfoque, ¿verdad? Es servicio de utilidad pública. Dice la ley Eso dominicana. es. Esencialmente. Entonces, lo demás debe de ajustarse siempre. Ahora, tenemos una crisis y la crisis tiene un aspecto técnico, ¿verdad? Con todo eso que se hizo de la CREP, ¿había un diseño técnico para resolver los problemas inherentes al sistema? Entendemos que eso no se tenía un plan específico, o sea, eso son cosas de las que faltaron. Se dejó mucho al libre juego de las empresas que venían, que planificaran las proyecciones de la demanda. O sea, una cosa es desmantelar lo que yo tengo, pero yo no sé para dónde voy porque lo voy a dejar a la gente que va a llegar. Exactamente. Entonces, pero bueno, eso es un caos. En sentido general, todo gobierno debe de tener un plan en materia energética. Los planes en materia energética no son a 4 años ni a 5, son planes que van de 15 a 20 años. Claro. Y es uno de los puntos que siempre cuestionamos como instituto cuando se hizo la reforma, porque se había dejado en manos del sector, de los agentes del sector, que ellos mismos planificaran, ¿no? Pero resultó que por eso usted puede observar, por ejemplo, que la ley establece que deben de hacerse licitaciones para compra de energía a futuro, es decir, usted proyecta cuál es la demanda que va a tener el país dentro de 2, 4, 6 años. ¿Quién lo hace? Eso se supone que lo iban a hacer las distribuidoras, pero eso debió estar en manos de una entidad Pero es que hay reguladora. Entonces cada una iba a hacer en su área. Entonces, que se dejó a ese juego, pero resulta que ni eso se hizo, porque la única licitación para compra de energía que se ha efectuado en los últimos 4 años la realizó EDESTE, y por alguna razón que habría que evaluarla con más detalles, fue una empresa vinculada con EDESTE la que ganó la licitación de Caucedo. O sea, entonces, Ajá, sí, para que todo quede en familia. Sí. Pero Edenorte y Edesur jamás licitaron compra de energía. Ellos estaban tal vez en el interés de ellos mismos. A mí me gustaría mucho que un juez norteamericano
de esos muy estrictos que ellos tienen por allá, que se parezca un poco al juez Garzón, venga y con una lupa escudriñe bien los negocios de la AES aquí con la energía. Ahora, extrapolando un poco esta situación, vamos a desmantelar un sistema, porque al fin y al cabo, aunque estaba deformado, estaba descapitalizado, estaba, ¿qué podríamos decir? Ahí pasó la marabunta, ¿no? Por la sede en manos del Estado. Y ahora todo lo que queda es el recuerdo de lo mal que estaba. Pero no se recuerda cuando la sede funcionaba. Que funcionó. Sí, sí, la sede, mucha gente ignora, o sea, porque se ha vendido la idea de que no había ningún tipo de planificación, pero la sede siempre tuvo una planificación basada en sus planes de expansión. Siempre hubo planes de expansión. No se cumplían. No se cumplían, pero eso es otra... Es la culpa de los gobiernos. Sí, entre otras cosas porque evidentemente ahí estamos, por eso hablamos muchas veces de los precios. Los precios de la electricidad en dólares nunca han estado más altos en la República Dominicana que ahora. O sea, ¿cómo estamos comparados con Puerto Rico? Bueno, en Puerto Rico están los precios en baja tensión entre 9,5 y 10 centavos de dólar. Mitad. Aproximadamente la mitad. O sea, y eso es Puerto Rico, que es el pedazo de la República Dominicana que comienza en San Pedro de Macorís hasta Bávaro. Eso es Puerto Rico. Entonces, ese problema de lo que son los precios en lo que es después de la reforma, pues nunca hemos podido tener lo que se prometió, ¿no? Que era estabilidad en el servicio eléctrico y unos precios razonables. Razonable para la industria, razonable para el productor de campo y razonable para el hogar dominicano. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto después de cumplir compromisos comerciales.